Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto saludarles en esta nueva oportunidad que el Señor nos da para estar congregados en su nombre, dispuestos de todo corazón a recibir la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Nos da mucho gusto saludarlos. A quienes nos acompañen por primera vez, les damos la más cordial bienvenida a esta reunión virtual de Manantial Hogar Espiritual. Nos da muchísimo gusto saludarles y esperamos que el Señor hable a su corazón y les permita recibir la palabra especial que Dios tiene en esta tarde para todos nosotros. Queremos invitarlos juntos a que pongamos nuestro tiempo delante de nuestro Padre Celestial, reconociendo que el importante en medio de nosotros siempre será Él. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este tiempo. Sabemos que tú tienes preparada tu palabra, tú tienes preparada una nueva unción para nuestra vida a través de tu Espíritu Santo. Queremos declarar que estamos dispuestos delante de ti. Hacemos a un lado toda distracción, toda ocupación, la hacemos a un lado porque preferimos venir a ti, delante de ti, estar en tu presencia, pero no solamente como está un mueble o como está una lámpara, sino que podamos nosotros ser verdaderos recipientes en donde tu palabra pueda verterse y para nosotros ser el alimento que tú tienes ya disponible para nosotros en este día. Te bendecimos y te damos muchas gracias, pues, por cada lugar que se está abriendo a esta señal, pero también por aquellos que habrán de escuchar este mensaje en los diferentes medios de publicación que existen, que tenemos asociados. Te pedimos, mi Dios, que tú hables, que tu pueblo oye. Te damos gracias por todo esto y también queremos bendecirte y darte gracias por cada lugar donde se está predicando tu palabra, tu sana doctrina a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Bendecimos México con tu palabra. Reclamamos que México sea una nación para Cristo. Y también, Señor, te rogamos que nos concedas un gobierno temeroso de ti, que te conozca, que te entienda y que te sirva. En el nombre de Jesús te damos pues muchas gracias. Ahora te rogamos que bendigas este tiempo y que lo recibas de todo nuestro corazón, este tiempo en el que queremos alabarte y bendecirte con lo que tu palabra nos enseña. Muchas gracias, Padre. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro tiempo, nuestro momento de alabanza y adoración. Y en esta ocasión, pues continuamos considerando párrafos de los evangelios en los que está fundamentado este tema musical. Dime por qué, Jesús gran maestro, dime por qué te busco y te encuentro, dime por qué yo siempre vengo a ti. Dime por qué
En todo momento recibo de ti consuelo y aliento. Dime por qué contigo tengo paz. Dime por qué. Dime por qué. Debes saber que ya hace tiempo mi vida entregué y no me arrepiento, lo hice por ti y por tu eternidad. Debes saber, yo soy el camino, yo soy la verdad y tengo la vida y nadie irá al Padre si no es por mí. Debes saber, debes saber que siempre y por siempre yo te he amado, que nunca te apartes de mí he deseado, y todo este tiempo he estado junto a ti. Que toda tu vida yo te he esperado, que busques mi guía he siempre anhelado, y gozo abundante conmigo tú tendrás. Ya sé por qué, y ahora lo entiendo, yo puedo vivir lleno de contento y ser tan feliz como nunca lo fui. Ya sé por qué, en ti yo lo tengo y dentro de mí. Ahora te encuentro, contigo estaré por la eternidad. Ya sé por qué, ya sé por qué. ¿Será que tú siempre me has amado y nunca que yo me apartes deseado y todo este tiempo has estado junto a mí? Y ahora que te conozco no puedo, ahora que te conozco no quiero, ahora que te conozco no puedo vivir como antes viví. Y ahora que te conozco no puedo, ahora que te conozco no quiero, ahora que te conozco no puedo vivir como antes viví. Y es por ti. Aleluya. Es por ti, Señor Jesús. Hoy declaro con mis labios y confieso ante tu altar que mi vida has cambiado con tu amor y tu bondad. Y deseo entregarte desde el fondo de mi ser un tributo de alabanza
por tu gloria y tu poder. Hoy declaro con mis labios y confieso ante tu altar que mi vida has cambiado con tu amor y tu bondad. Y deseo entregarte desde el fondo de mi ser un tributo de alabanza por tu gloria y tu poder. Gran Señor, gran Señor, grandes cosas tú has hecho por amor. Haz de mí, mi Señor, una fuente inagotable de tu amor. Hoy declaro con mis labios y confieso ante tu altar que mi vida has cambiado con tu amor y tu bondad. Y deseo entregarte desde el fondo de mi ser un tributo de alabanza por tu gloria y tu poder. Gran Señor, gran Señor, grandes cosas tú has hecho por amor. Haz de mí, mi Señor, una fuente inagotable de tu amor. Gran Señor, gran Señor, grandes cosas tú has hecho por amor. Haz de mí, mi Señor, una fuente inagotable de tu amor. Hoy declaro con mis labios y confieso ante tu altar que mi vida has cambiado con tu amor y tu bondad. Y deseo entregarte desde el fondo de mi ser un tributo de alabanza por tu gloria y tu poder. Gran Señor, gran Señor, grandes cosas tú has hecho por amor. Haz de mí, mi Señor, una fuente inagotable de tu amor. Gran Señor, gran Señor, gran Señor, grandes cosas tú has hecho por amor. Haz de mí, mi Señor, una fuente inagotable, una fuente inagotable, una fuente inagotable de tu amor.
Oh, bendito eres, mi Dios. Te damos muchas gracias, Padre, por la bendición que nos das y la oportunidad que tenemos, Señor, de alabar tu nombre, de bendecirte, de exaltarte. Gracias, Señor. Bendito eres siempre. Nuestro mensaje lleva por título, un título bastante extenso, por cierto, Los desconocidos de la Biblia no son los desconocidos del Señor. Los desconocidos de la Biblia no son los desconocidos del Señor. Ahora bien, podemos nosotros considerar aquí el párrafo que nos enseña la segunda carta de Pablo a su discípulo y colaborador Timoteo, en el capítulo 2, párrafo 19, que nos dice lo siguiente. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme. La verdad de Dios se mantiene firme, como una piedra del cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Aleluya. La cultura actual valora lo que es visible, lo que es famoso, lo que es popular, lo que es aplaudido. Y por esta razón, si no se tiene reconocimiento, muchos sienten que no valen, que no cuentan, que no importan. Se buscan likes, se buscan me gusta, se buscan suscripciones. Y todo eso es parte de nuestra cultura y del entendimiento actual del valor. La cultura valora pues lo que es visible, pero la Biblia, que es la palabra inspirada por Dios, registra nombres de personas que nunca predicaron, que nunca gobernaron, que nunca hicieron milagros y aún así Dios decidió referirlos en su palabra eterna y a otros que sí hicieron milagros, que sí predicaron y sí echaron fuera demonios y sí fueron famosos quizás y aplaudidos, decide ignorarlos y declarar que para él fueron desconocidos. Las personas que son mencionadas en su palabra son personas que para Dios tuvieron un valor. Podemos entonces entender que Dios ve lo que otros ignoran. Recuerda lo que Dios recuerda lo que otros olvidan y que Dios da honra a quienes no tienen fama. Y aquí la palabra, bueno, la pregunta sería, ¿para quién queremos ser famosos, amados? ¿Queremos ser famosos para el mundo? Dice el Señor que si en el mundo recibimos reconocimiento, pues esa ya es nuestra recompensa. Pero si somos famosos para con Dios, entonces nosotros tendremos parte con Dios por toda la eternidad. ¿Y qué preferimos? ¿Los aplausos momentáneos de esta vida o preferimos el reconocimiento y la bienvenida de nuestro Dios? Dios sabe los nombres de aquellos que nadie identifica.
Podemos comentar varios casos en la palabra de personas que son mencionadas brevemente y otras ligadas a otros más que sí son famosos en la palabra y de los que hay mayores referencias. Hay un personaje que nos menciona el primer libro de Reyes en el capítulo 4. Su nombre es Abda. Y algunos que nos acompañan dirán, ¿quién? Abda. El primer libro de Reyes en el capítulo 4, el párrafo 6, lo menciona y nos dice, Aizar era el administrador de los bienes del palacio, secretario de Hacienda, podríamos decir. Adorinam, Adoniram, hijo de Abda, estaba a cargo del trabajo forzado. Y entonces, de este párrafo, nosotros podemos deducir que Abda es el escalón genealógico de un funcionario del gobierno de Salomón. Se habla del primero, Aizar, que era administrador, ya decíamos, secretario de Hacienda. Adorinam estaba a cargo del trabajo forzado, el capataz, digámoslo así. Sí lo podemos entender. Encargado del trabajo forzado. ¿Y Abda? ¿Y Abda quién es? Bueno, a partir de hoy tendremos idea de que Abda, como decíamos hace un instante, fue un escalón genealógico, alguien a través de quien Dios generó la vida de uno de los siervos del palacio del gobierno de Salomón. ¿Importante Salomón? Sí. Adorinam también importante porque estaba encargado de los esclavos. Pero Abda, bueno, hoy Dios nos permite saber de quién se trataba. Padre de Adoniram. El que tenía importancia pues era su hijo Adorinam, a quien también se le llama Adoram, pero fue incluido en la lista de funcionarios de Salomón. Y en aquellos días, como en los nuestros, tener un pariente encumbrado en el gobierno le da realce a quienes le rodean, para bien o para mal. Si no, podemos asomarnos a los escándalos que suceden una y otra vez alrededor de los famosos, quienes sean del medio artístico, del medio político, del medio deportivo, todas aquellas personas que están asociadas con los famosos también reciben un cierto reconocimiento público, aunque sea en ocasiones, lamentablemente, por supuesto, para mal. Otros dos que podemos mencionar son Atai y Sabuz. Yo dije, por Dios, ¿por qué no le pusieron Pepe y Manolo? Bueno, pues porque estamos hablando de la cultura hebrea. Atai y Sabuz. Ellos fueron ligados por Dios con Natán, quien fue su profeta en tiempos de David y Salomón. Seguramente todos hemos oído hablar de Natán. Y bueno, lamentablemente fue portador de pésimas noticias para el rey David, después de que él había hecho lo malo delante del Señor. Pero estos hombres estaban ligados a Natán. Atai, su padre. Sabud, su hijo, de quien solo dice que fue sacerdote
y también alto funcionario de Salomón. El primer libro de Reyes, en el capítulo 4, nos da la referencia. Dice, verso 5, Azarías, hijo de Natán, estaba a cargo de los gobernadores regionales. Sabud, hijo de Natán, era sacerdote y consejero de confianza del rey. En el caso de Sabud aparece una sola vez. No hay registro de lo que haya dicho. Solo se menciona su posición bajo el gobierno de Salomón y no se refiere en otras escrituras. Aún así, Dios determinó que su nombre quedara escrito y como todo lo que Dios escribió en su palabra, el objetivo es lo que afirma el apóstol Pablo en su segunda carta dirigida a Timoteo. O sea, el propósito de Dios al darnos cada detalle y cada nombre de aquellos que sirvieron en su reino o simplemente fueron eslabones entre otros que sirvieron de una manera más importante al reino de los cielos o al reino de Israel en su momento, Pablo le escribió a Timoteo diciéndole lo siguiente, en su segunda carta, en el capítulo 3, párrafo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, amados, si estamos aquí hablando que toda la escritura es inspirada por Dios, entonces Dios quiso que el nombre de este Sabud y de Atai estuvieran presentes en su palabra. No es cuestión del escriba, sino cada palabra inspirada por el Espíritu de Dios en aquellos que lo estaban recibiendo, que lo estaban escribiendo, fuera una lista de tareas, como leímos hace un momento, o alguna posición definida de autoridad, de poder, de mando, pero todos los que están en la palabra de Dios es porque Dios lo quiso, lo reconoció para nuestro provecho, para instruirnos a nosotros. Ahora, seguramente alguien se preguntará, bueno, ¿y qué tal si llego delante del Señor y me pregunta quién era Atai y no me acuerdo? No, amados. Esos son los exámenes terrenales, exámenes en institutos, exámenes en escuelas de orden religioso, pero el asunto con el Señor va a ser cómo fue nuestra relación con Él a través de su Hijo Jesucristo. ¿Tenemos una relación con Dios a través de Jesucristo? Tenemos pase automático, amados. Si no tenemos relación con Dios a través de Jesucristo, aunque no sepamos la Biblia letra por letra, palabra por palabra, simplemente no vamos a poder entrar en su presencia. Aleluya. Entonces, Dios no incluye en su palabra nada que no sea de utilidad para nuestro crecimiento. Si un nombre consta en su palabra
es porque tiene un propósito eterno en su plan y en nuestra vida, aunque nosotros no sepamos todavía cuál es. Con esto en mente, podemos considerar que tal vez nadie nota nuestro servicio, nadie se acuerde de nuestro nombre, o como se dice hoy en día, no sales en la foto, pero Dios quiere escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Dios sí nos registra. De hecho, cuando leemos el Salmo, el libro de Salmos, capítulo 139, podemos darnos cuenta del buen, fiel cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros. Dios nos ama, Dios nos formó, Dios conoce todo de nosotros y de cada una de las personas que han existido, existen y existirán hasta que Él determine lo contrario. Dios sí nos registra. No es el registro público, no es el registro civil, es el registro de Dios. Dios usa a personas que no tienen una historia conocida. Decíamos hace un momento, tal vez nadie nota lo que tú haces en el servicio al Señor. Ahora, si no haces nada en el servicio al Señor, entonces cuidado, cuidado. Tal vez nadie recuerda tu nombre, eso no es problema. Dios sabe exactamente quién eres. Incluso hay un párrafo en la Escritura que nos dice, mío eres tú. ¿Nos podemos identificar ahí, hermanos? Nos podemos identificar y saber que somos de Él, que somos posesión suya, le pertenecemos a nuestro Dios. Y como decíamos hace un momento, tal vez no salimos en la foto, tal vez se reconoció a todos los que están a tu alrededor sirviendo en alguna medida, pero a ti no se te tomó en cuenta. No te preocupes, porque Dios sí te conoce, porque Dios sí sabe todo lo que has hecho. Hay personas que han servido al Señor de una manera desinteresada toda su vida. Hay otros, como a quienes Dios nos ha llamado a servirle, que en un momento dado estamos asociados a una, a una determinada institución o asociación, y eso viene a ser un motivo de reconocimiento, en alguna medida, si hacemos bien las cosas, cierto prestigio o desprestigio, como hablábamos hace un momento también. Pero también podemos nosotros saber que para Dios no hay nada, nada desapercibido. Si tú has hecho, recuerdo el tiempo en el que empezábamos nosotros a congregarnos con mucho entusiasmo y se estaba hablando de hacer una colecta entre todos los congregantes para adquirir un terreno, porque la congregación estaba creciendo a pasos agigantados. Y entonces, bueno, se pensó en la posibilidad de, en vez de estar rentando salones y lugares amplios donde pudiéramos congregarnos, se pensó en adquirir una propiedad donde se pudiera establecer ya de una manera formal las actividades del grupo, de la congregación. Y me acuerdo que con ese propósito, Tere y yo estuvimos elaborando aguas frescas. Y cada domingo llevábamos nuestros vitroleros, llevábamos nuestros litros de jarabe, llevábamos nuestros garrafones de agua purificada y
al término de la reunión, de la conferencia, poquito antes de que la gente empezara a salir, nos poníamos afuera en una mesa afuera para preparar esas aguas. Me acuerdo que éramos dos matrimonios los que hacíamos esas aguas y el otro matrimonio, me acuerdo, un hombre también muy entusiasta con su esposa, que siempre estaba compitiendo conmigo para ver a quién le quedaban las aguas más sabrosas. Los sabores eran horchata y jamaica, que son los más populares, los más socorridos. Y bueno, pues por cierto, ahorita que lo menciono, me informaron que recientemente este varón ya está con el Señor y bueno, pues yo bendigo su memoria porque también fue un siervo del Señor en esa medida, en ese ánimo de servir al Señor y servir al reino de los cielos. Entonces, a lo mejor, amado, amada, tú fuiste de aquellos que preparaban un sándwich o que a lo mejor barrían un salón, apilaban las sillas o las acomodaban o te encargabas de algún servicio dentro de una congregación y después pues ya no se te reconoció, después ya no tal vez ni las gracias te dieron. Pero sabes una cosa, amado, amada, Dios sí ve quién eres. Dios sí sabe quién eres. Dios te reconoce. Dios te honra porque has sido fiel siervo del Dios vivo. No necesitamos reconocimiento de la gente, amados. Necesitamos reconocimiento de nuestro Dios. Dios usa personas que no tienen una historia conocida. Aquí hay un caso verdaderamente especial. Acmoni, con H al principio. Acmoni. La referencia la podemos encontrar en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 27. Párrafo 32. Nos dice, Jonatán, tío de David, era un sabio consejero del rey, un hombre de gran percepción y escriba. Jehiel, el acmonita, era responsable de la educación de los hijos del rey. Ahora, considerando este párrafo, dice Jehiel el acmonita. Debemos de considerar que acmonita no era un apodo, como dicen algunos. Pedro, el Chaquiras, ¿no? o, 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 o cualquier otra cosa de aquellos el Borolas, no es un calificativo, es un linaje, amados. Acmonita. ¿Qué quiere decir eso? Pues que había un hombre de nombre Acmón que fue importante porque de su linaje surgió este hombre Jehiel que era responsable de la educación de los hijos del rey. No se explica quién fue Acmoni. Solo sabemos algo importante. Fue padre de alguien confiable. Y podemos nosotros darnos cuenta de que muchas veces el mérito mayor que pueda llegar a tener nuestra vida sea educar de una manera correcta a nuestros hijos para que puedan ser útiles, no solamente a la sociedad que nos rodea, sino también en el reino de los cielos. Y de esta manera se estableció
los acmonitas. Es como si el día de mañana se refieren a alguien como fulano de los Gutiérrez, de los, o un apellido así más opulento, los Vera Vera de Guevara, o cosas de esas. Acmonita. Qué bendición saber que a Dios no se le va, amados. Dios sabe exactamente. Y si tú has sido una persona fiel a tu Dios, si has instruido a tus descendientes en lo que Dios enseña en su palabra, entonces alégrate, porque la referencia que se haga de ti será que tus hijos han sido fieles y dignos de confianza para una tarea importante. Aleluya. En Mateo 25 leímos recientemente, párrafo 21. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Y de la misma manera podemos pensar de este Agmoni, que fue padre de los Agmonitas. Buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel. Ahora te daré muchas más responsabilidades. Agmoni no fue famoso, pero formó gente fiel, gente confiable. Nuestro mayor legado puede ser lo que Dios hace a través de nosotros en la vida de los demás, en la vida de nuestros descendientes. Y el reconocimiento no será nuestro, sino del Señor, que es de lo que se trata, amados. ¿Para quién estamos nosotros esforzándonos? ¿Para nosotros? No. ¿Para los nuestros? Sí, idealmente, pero principalmente para nuestro Dios, porque toda la gloria se la merece Él. Si algún reconocimiento podemos llevar cuando nos vayamos de esta tierra, será que hemos sido buenos y fieles siervos del Dios vivo. Jesús intercedió también por aquellos, bueno, para introducir este párrafo, eh, nosotros podemos ser ese enlace generacional de padres, maestros y facilitadores. Dios ve nuestra labor silenciosa. Jesús intercedió también por aquellos que creerían por la palabra de sus discípulos. Y lo vemos en Juan en el capítulo 17, párrafo 20, que nos dice así: no te pido solo por estos discípulos, está intercediendo el Señor Jesús ante el Padre Celestial. No te pido solo por estos discípulos, esto es, sus discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Amados, ¿cuántos de nosotros hemos sido edificados a través de los mensajes y las enseñanzas de los discípulos de Jesús? Yo creo que la mayoría de las personas que viven en Cristo han sido edificadas por las enseñanzas de los discípulos de Cristo. Ahora, no con esto estoy estableciendo una competencia. Sabemos que es el Espíritu de Dios quien nos enseña. Pero aquí la intercesión del Señor Jesús es por aquellos que habrían de creer
Esto es, amados, nosotros. Jesús intercediendo por nosotros, los que habríamos de creer en Él por la enseñanza de aquellos. Y de la misma manera, amados, a través de la enseñanza que cada uno de nosotros podamos impartir a las demás, a las personas alrededor o a nuestras generaciones, entonces también ellos estarán incluidos en esta intercesión del Señor Jesucristo. Serán de todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Para el Señor es más valiosa la fidelidad que el protagonismo. Pablo en su carta a los creyentes asentados en Roma menciona a diferentes personajes de quienes no se tienen muchos datos, pero que sabemos se reunían en la casa de Priscila y Aquila. Capítulo 16 de la carta a los romanos. Párrafo 5 en adelante. Den también, está hablando Pablo, escribiendo, den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. ¿Nos damos cuenta, amados? En ese tiempo, en ese momento histórico, el inicio del pueblo de Dios, las reuniones eran en casa. Y cada persona que tenía en su corazón la disposición de hacerlo, se sometía a los lineamientos que los discípulos del Señor estaban estableciendo. Y abrían sus casas y recibían a otros creyentes. Y bueno, a este grupo en específico que se reunía en casa de aquellos dos, Pablo les pide, saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. ¡Wow! ¡Qué reconocimiento! Una persona que ni siquiera era creyente, pero que obtuvo el reconocimiento de ser el primer converso por el Evangelio, por la predicación del Evangelio en esa región. ¡Qué bendición! De la misma manera nosotros podemos gozarnos en el caso personal de que nosotros fuimos, bueno, en mi caso personal, fui el primero de mi casa, el primero de mi familia que reconoció a Jesús como Señor de su vida. Eso es un galardón que comparto con Epeneto. O mejor dicho, que el Señor comparte conmigo un galardón como el que tuvo Epeneto. Y así cada uno de nosotros, amados. Dice, él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Dice el párrafo 6, denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias. ¿Nombres populares? No. Aunque no dudo que de repente haya por ahí alguno que se llame Andrónico López. Y a Junias, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. ¡Qué crédito tremendo! Testimonio vivo, amados. ¡Qué bárbaro! Bueno, no sé si alcanzamos a darnos cuenta de la importancia de todo esto. Dice el párrafo 7, antes, bueno, perdón, dice el párrafo 7 en la segunda parte. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo.
¿Nos damos cuenta, amados? Está escribiendo Pablo y Pablo está diciendo, ellos son primero. Ellos se entregaron a Cristo primero. Cuando Pablo todavía andaba cazando cristianos, cuando los andaba persiguiendo y maltratando. Estos hombres que mencionan aquí, Andrónico y Junias, ya conocían a Cristo. Y Pablo lo reconoce. Amados, es necesario que reconozcamos a quienes vienen antes que nosotros en Cristo. Conocimos un hombre que pensaba que el cristianismo se había inventado a partir de su propio testimonio y su aparición en escena. Y cuando llegó a su entorno espiritual, a su entorno de fe, quiso borrar todo lo que había antes, para que la historia de esa comunidad de fe solamente se hubiera escrito a partir de él para adelante. Amados, necesitamos honrar a quienes nos preceden en la fe. Es importante que los reconozcamos. Si acaso no tenemos una relación directa, si solo los oímos de referencia, nosotros aquí habitualmente referimos al hermano Myers, muchos no lo conocieron, pero bueno, conocen a los doctores Pardillo, que nos antecedieron en el conocimiento de Cristo. Cuando nosotros llegamos, ellos ya conocían a Cristo casi 10 años antes. Entonces, nosotros reconocemos a quienes nos anteceden en Cristo. Cada uno de nosotros, amados, tenemos que hacerlo. No son competencias. No es saber quién llega primero, quién llega más alto. Eso es el mundo, amados. En Cristo, las cosas son distintas. En Cristo vamos todos juntos, con el mismo propósito, ser dignos e irreprensibles para cuando venga nuestro Señor. Continúo leyendo. Párrafo 8 de Romanos 16. Saluden a Amplias. Yo de Amplias solo sabía que se les decía a las casas, pero Amplias era un hombre, mi querido amigo en el Señor. ¡Wow! ¡Qué bendición, amados! Poder ser referido de esa manera, aunque su nombre no haya sido publicado tantas veces, o no sea difundido, o no sea promocionado, pero era un buen amigo de Pablo, como dice, mi querido amigo en el Señor. ¡Wow! Así somos nosotros, amados. ¿Somos queridos amigos en Cristo? Sí somos hermanos en la fe, pero a veces no nos consideramos buenos amigos. Y aquí él se refiere querido amigo. Párrafo 9 dice, saludos también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido amigo Estaquis. De algunos se dicen sus cualidades o el detalle característico de cada quien, de otros no, de otros solamente se menciona su nombre. De esta lista podemos referir a dos de ellos. Amplias, mencionado en el párrafo 8 como su querido amigo, no lo refirió Amplias el pastor Amplias o el profeta Amplias o el apóstol Amplias, mi querido amigo. Eso fue suficiente para Dios.
Jesús aclaró a quienes llamaba amigos, porque es importante, ¿no? Aquí Pablo le está llamando a aquel hombre mi querido amigo. Bueno, veamos a quienes considera sus amigos el Señor. En Juan 15, verso 14, un párrafo que conocemos ampliamente. Párrafo 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ahora, estamos hablando de los amigos de Jesús, ¿sí? No vayan a decir, ay, si yo como el Señor, si no haces lo que yo te mando, no, no eres mi amigo. No, amados, eso no es entre nosotros, ese es con el Señor Jesucristo. Entre nosotros somos consiervos, consiervos. Eso denota comunidad, comunión, similitud, ¿verdad? Somos lo mismo, siervos del Señor, consiervos del Señor. Dios no busca títulos, busca corazones fieles. Hemos comentado que cuando conocimos al Señor, Dios llamó a su servicio a personas de la sociedad civil, médicos, arquitectos, diseñadores, abogados, contadores, secretarias, maestros de primaria, empleados de todo tipo, taxistas, deportistas, gente de todo tipo fue llamado al servicio de Dios. ¿Por qué, amados? ¿Por qué hizo eso Dios? Porque quizás los que tenían títulos de apóstoles, profetas o cualquier cargo, maestros o pastores, a lo mejor no estaban desarrollando su trabajo como debían. De la misma manera que Jesús levantó a sus discípulos a pesar de que había el Sanedrín, que se supone que eran los que dirigían la fe judía. Pero Jesús levantó a gente del pueblo, pescadores, cobrador de impuestos, gente normal. Qué bendición esa semejanza. No necesitamos un púlpito para agradar a Dios. A veces pensamos que solo los famosos, los que tienen miles o 100 miles de seguidores, pueden agradar a Dios. No, amados, no necesitamos una posición de fama para agradarle. Ser amigo en el Señor es una credencial que nos va a identificar por siempre. Dios recuerda a los que cumplen su tarea. Por ejemplo, Anán. En Nehemías capítulo 10, un párrafo muy pequeño, el verso 26 dice, Ahías, Anán y Anán. Ahías, Hanán con H y Anán sin H. Después de una copiosa lista de los llamados jefes del pueblo, se menciona casi al final a estos tres, Anán, Maluc y Harim. Anán, como miembro de los que podríamos llamar sociedad civil, firmó un pacto de obediencia a Dios cuando el pueblo regresó a su tierra después del exilio. No se dice nada más sobre él, pero cumplió su parte en un momento decisivo. ¿Sí? Estamos hablando de Anán. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 4, párrafo 2, dice, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Además, se requiere que los siervos de Cristo sean fieles. Bueno, amados, pues este hombre Anán era parte de la sociedad civil, o sea, gente que no era de la jerarquía religiosa, era parte de la gente de a pie, por decirlo de alguna manera, y firmó ese compromiso
de seguir fielmente los lineamientos de la palabra de Dios, de la ley que se les había entregado cuando fueron regresados a su tierra. Es posible que nuestra obediencia no sea celebrada o que nadie nos aplaude nuestras decisiones acertadas, pero Dios honra a los que permanecen fieles a Él. Jesús mismo valoró a los que eran invisibles. Vio a la viuda pobre de Marcos 12. Llamó por nombre a Zaqueo en Lucas capítulo 19, párrafo 5, cuando podemos leer que dice, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. En Marcos capítulo 14 también menciona a otra de esas invisibles de las escrituras. Dice, les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. ¿Qué fue lo que hizo? Ungir los pies del Señor y derramar sobre él un perfume muy costoso. En Mateo 5, verso 5, leemos que Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. En otras versiones, recordemos, dice bienaventurados los que son humildes, porque heredarán la tierra. Dios es quien nos recompensa, amados. Si el mundo no te reconoce, Dios sí te reconoce y Él te recompensa. Hebreos en el capítulo 6 nos enseña lo siguiente, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Y bueno, hermanos, hace un momento estábamos comentando esto, estábamos preguntando, ¿estás sirviendo a tu comunidad de fe? ¿Cómo la puedes servir? ¿Alguna vez lo has preguntado? ¿Cómo puedo servir? Porque llegamos, amados, habitualmente, sea presencial o en línea, llegamos, recibimos un mensaje, lo valoramos, lo apreciamos, lo meditamos, pero ahí muchas veces se termina todo. Y entonces, ¿habrá algo más que hacer? Les recuerdo, cuando nosotros conocimos a Cristo, les platicábamos hace un momento de los famosos vitroleros y el agua que vendíamos para la colecta y comprar un terreno. Pero así como nosotros hacíamos eso, había otros que llegaban y barrían ese salón. Había otros que llegaban y lavaban los baños. Había otros que llegaban y acomodaban las sillas. Sillas que se transportaban desde una pequeña bodega hasta el lugar donde se estaban llevando a cabo las reuniones. Y llegaron a ser en ese lugar como 300 personas. Entonces, imagínate el traslado de 300 sillas. ¿Cuántas camionetas o cuántos viajes se necesitan para trasladar 300 sillas? No teniendo un camión de redilas, por supuesto. Tal vez en un camión caben perfecto. Pero si eres una persona normal, que tiene un coche normal o una camioneta normal, pues entonces trasladas de unas cuantas en unas cuantas. Pero ese esfuerzo de muchos, amados, ese esfuerzo de muchos, preparar los equipos de sonido, preparar los instrumentos musicales, tener listos los utensilios que hagan falta
para el que predica la palabra. Todo eso, amados, es parte integral. Entonces, amados, aquí estamos viendo el reconocimiento de Dios. Dios no es injusto y no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Bien, ya mencionamos a una serie de personajes en la escritura que no ocuparon los reflectores, pero que encuentran un lugar en el corazón de Dios y fueron elevados a la posición de dignidad de ser referidos dentro de su palabra. Ahora debemos preguntarnos, ¿quiénes son los otros? ¿Quiénes son los desconocidos de Dios? Y bueno, pues estamos por concluir. Los desobedientes e improductivos en el reino de los cielos. Mateo 25. Regresamos a este capítulo importante por todo esto que nos narra. Párrafo 24 en adelante. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró, que recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Uy, qué terrible, amados. Mateo capítulo 7, estamos hablando de a quienes no reconoce el Señor. Mateo 7, párrafo 21, Jesús hablando dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Padre mío, dicen algunos de la comunidad gospel, en inglés dicen: Lord, have mercy. Lucas 13. Cuando el señor de la casa, dice el párrafo 25, haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando: Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará: no los conozco ni sé de dónde vienen. Ustedes dirán: pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Pues yo iba a la congregación, yo me conectaba. Entonces él responderá: les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad. ¿Cuál es el común denominador entre estas gentes? Hacer maldad, amados. Hacer maldad. De nada sirve traer una etiqueta de cristiano si seguimos haciendo lo malo. Por supuesto que nosotros no somos de aquellos. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, párrafo 19,
nos dice, sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. ¿De cuál maldad? De cualquiera, amados, de cualquier forma de maldad. Tal vez el mundo no conozca tu nombre, pero Dios lo ha escrito en los cielos. Y aquí podemos nosotros concluir, Padre, enséñanos a permanecer fieles, aunque nadie nos vea. Te damos gracias porque tú sí recuerdas, Señor, lo que el mundo olvida. Ayúdanos a vivir siempre para agradarte a ti, para glorificarte a ti, para honrarte a ti y no para ser vistos por los hombres. Amén. Queremos dar oportunidad a quienes nunca se han comprometido con Dios. Hoy estamos hablando de aquellos invisibles casi en la palabra, pero que por alguna razón Dios los incluyó. Y como leímos, fueron dignos de ser referidos en la palabra de Dios. Amados, bueno, esta es la invitación para ustedes que nunca se han comprometido con el Señor. ¿Quieres que el Señor te conozca? ¿Quieres que el Señor pueda nombrarte y referirte como un siervo fiel, buen siervo, a quien le dé más responsabilidades? Entonces, te invito a que sigas esta declaración de fe. Dile así: Señor y Dios, te doy gracias por permitirme escuchar tu palabra y entender que para ti lo importante no es el reconocimiento del mundo, sino el reconocimiento que tú puedas darnos a cada uno de nosotros. Y por eso, Señor, entiendo que me debo arrepentir de todo lo malo que yo he hecho. Te ruego, Señor, que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, en esta hora yo te entrego mi vida, te recibo en mi corazón como mi máxima autoridad, mi Señor, y también declaro que solo tú intercedes por mí delante de mi Padre Celestial. Por eso tú eres mi Salvador. Te doy muchas gracias, Padre, por llenar mi vida con tu Espíritu Santo que me guía a toda verdad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues este es el inicio, el primer paso, amados. Les felicitamos a quienes hayan hecho esta declaración de corazón. Les invitamos a hablar con Dios cada día, permitir que Dios les hable a través de su palabra y dar testimonio a sus seres queridos de esta nueva relación con Dios que han establecido a partir de este día. Los felicitamos y estamos a sus órdenes. Ponemos a su disposición todas nuestras publicaciones en YouTube, en nuestra página de Manantial Hogar Espiritual, en Facebook, en algunas otras redes también. Queremos servirles, y si podemos servirles, ayudarles, si desean algún comentario, algún consejo, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Y bueno, pues también les invitamos a acompañarnos nuevamente en nuestras transmisiones. Tenemos algunas actividades entre semana, pero también podemos invitarles a nuestras próximas transmisiones los domingos al mediodía, mientras el Señor no determine otra cosa. Estaremos sirviéndoles con la palabra de Dios
en esta misma frecuencia. Le damos pues muchas gracias al Señor y a todos los demás. Bueno, pues a veces te has sentido que nadie te tome en cuenta o que, pues mira, ni me saludó. Ay, Dios bendito. Qué barbaridad. Bueno, Dios sí te conoce. Dios sí sabe quién eres. Y Dios valora tu compromiso y tu servicio en su reino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por hablar a nuestro corazón y darnos la oportunidad de agradecerte que tú sí nos tomas en cuenta, Señor. Que a cada uno de nosotros en nuestras diferentes particularidades, tú nos amas, nos has amado y nos seguirás amando. Que has transformado nuestra vida y nosotros te amamos de corazón y estamos comprometidos contigo, Señor. Ayúdanos a entender la mejor forma de servirte, tal y cual sea nuestra condición o nuestra situación. Enséñanos la mejor manera de servirte. Y te damos muchas gracias porque podemos compartir con nuestros hermanos en la fe este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Les deseamos a todos una feliz semana. Me acabo de enterar hace un rato de que es otro fin de semana largo. Entonces, pues que Dios los bendiga, que puedan disfrutar este lunes de asueto y que pues todos tengamos la paz de nuestro Dios en nuestro corazón. Que Dios les bendiga. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que nos instruye, nos exhorta, nos anima y nos consuela. Y en este día queremos honrarte con los bienes que de ti hemos recibido y bendecimos en esta hora toda fuente de provisión para nuestra vida y te entregamos con humildad nuestros diezmos y ofrendas, agradecidos por tu gran amor y el buen cuidado que tienes de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida.